Si no me conocen, yo soy Chava, todavía no tengo esposa, pero estoy por casarme pronto, así es que sus oraciones, regalos, Dios hace milagros y de eso vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero no. Bueno, yo soy Chava y estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Es algo que había estado pensando desde hace rato. Justin y especialmente Fer y Silvana siempre me dicen, me echan carrilla de que cuando me dicen, oye, hay que compartir algo, yo siempre les digo, no venía preparado, pero ya que lo mencionas, y cuando supe de compartir este tiempo rápido, supe de que iba a hablar, es algo que ha estado como en mi corazón y en mi mente literal en los últimos meses. Yo creo que casi desde que empezó este año. Este año empecé y dije, voy a empezar a leer como la Biblia en orden porque me gusta como esa parte de sí, estar agarrando como pasajes de la Biblia de diferentes tiempos y en orden, pero también me gusta como seguir esas cosas que a veces necesito recordar y que a veces Dios de alguna manera se encarga de decir, ¿te acuerdas que habías leído hace mucho esto? Pues recuérdalo porque es algo muy importante. Y no sé si a ustedes les ha tocado ver como una película muchas veces o ir a un restaurante muchísimas veces y te acostumbras a eso, pero de repente lo ves o lo pruebas y dices, bro, no me acordaba que esto estaba tan bueno, no me acordaba que esta película me gustaba tanto. Y eso me pasó porque ya que estoy ahorrando para casarme, entonces me encantan las películas y dije, no puedo estar pagando todas las plataformas, no puedo tener Netflix, no puedo tener Amazon, no puedo tener Star y todo eso, tengo que quedarme con una sola y entonces decidí quedarme con una sola que es Star, y ahí estaban varias películas como que me encantaban de cuando estaba morro, como Titanic, Pearl Harbor y todas esas, y para mí volver a verlas fue como, wow, tenía años sin verlas y cómo me gusta, y ya me las sabía de memoria, pero aún así sentía lo mismo, y se va a hundir, ya sabía que se iba a hundir, pero no deja de impresionarme y todo ese tipo de cosas. Y cuando empecé a leer el libro de Génesis, empecé a ver un montón de cosas que también volvían a mi mente, o que tal vez no había visto de una manera como las vi a todo. Y para mí fue como ese timeline en las películas que desde el principio te tiene que capturar y tienes que saber por dónde va y te tiene que ir atrapando con una musiquita motivante y que te va enseñando cuáles son los personajes y hacia dónde va la cosa. En la mayoría de las películas todo empieza como cool, ¿no? Y todo está chido y te explica quiénes son y conforme va pasando la película, las cosas empiezan a complicar un poco y empieza a ver cosas que a lo mejor no están tan padres. Hay ciertas situaciones que te ponen en una situación de que te estresan, te preocupan, te hacen llorar, te hacen sufrir. Yo creo que a veces nuestra vida aquí en la tierra es así. Cuando empezamos con el Señor, claro que todos queremos disfrutar de esta vida, pero siempre hay situaciones o circunstancias que hacen que la cosa se complique un poco, que hace que la cosa haga que te preocupes, que tengas un poco de ansiedad, depresión. Y lo que me gusta de todo esto es que a pesar de esas situaciones, Dios siempre está detrás de la película y Dios no es como que se desaparezca a veces, sino que Dios se encarga que aún en los momentos difíciles, aún en los tiempos de estrés, Él está detrás de todo eso y Él es como el director de la película, que no va a dejar que esa película se caiga, que Él se va a encargar de sacar adelante y siento que así es Dios con nuestras vidas. A veces, aunque a veces la cosa se complique, a veces, aunque uno dude cómo va a terminar esto, Dios está detrás de la película diciendo, hey, yo estoy aquí, yo me voy a encargar que esto termine y que termine bien. Yo me voy a encargar esto, que esto funcione como yo lo diseñé desde un principio. Y todo esto yo lo veía como cuando Dios empezó a crear las cosas de este mundo. Me gusta porque empieza a decir que Dios separó la oscuridad de la luz y Dios separó el mar de la tierra. Y cada vez que terminaba una parte, él decía, y vio que era bueno. Pero cuando habla acerca de cuando creó al ser humano, dice la Biblia que Dios vio todo eso y vio que todo era muy bueno. Entonces ya no solamente era algo bueno, sino que Dios dijo, wow, me gusta esto del ser humano, me gusta haberlo creado. Y aparte de eso, literal, la escritura se dedicó un tiempo para decir que formó al ser humano, pero después de simplemente haberlo formado, Él sopla y sopla vida sobre él y en eso el ser humano se convierte ya en un ser viviente. Se convierte en alguien que ya es capaz de pensar, de razonar, de sentir, de comer, de caminar y avanzar. Y a veces en la vida yo siento que es cuando nos acercamos al Señor algo sucede
que encontramos en Él ese ánimo, esa energía, esa paz que necesitamos para caminar, para seguir avanzando, para seguir con los planes que Él tiene. Y todo empieza por algo sobrenatural que no encontramos en nosotros mismos, de que Dios hace algo de tal manera que nos da eso que necesitamos, que puede ser la paz, que puede ser la sabiduría que tú necesitas para tomar decisiones, que puede ser ese orden en tus sentimientos y pensamientos. Es algo que no nace en nosotros, que no podemos encontrar en nosotros, pero que Dios da y que nos ayuda y que nos levanta, y de simplemente existir en este mundo tratando de estar bien. Es Dios soplando vida, es Dios dando lo que nos necesita, y todo eso empieza de esa manera, con algo sobrenatural, con algo más grande que no viene de nosotros. Y para mí esto es muy especial porque nosotros podemos andar por la vida. Yo puedo andar por la vida y tratar de trabajar y tratar de que me vaya bien, tratar de tomar buenas decisiones, pero cuando me aseguro de que Dios esté detrás de eso, ya no nomás soy yo como luchando contra el mundo, yo tratando de hacer las cosas bien, sino hay un Dios que está ahí para hacer eso que yo solo no podría hacer bien por mi propia cuenta, para tomar esas decisiones que yo solito no podría tomar por mi propia cuenta, para encontrar esa paz que yo solo no podría encontrar en mí mismo ni en ninguna cosa de este mundo. Y todo empieza por algo que está fuera de mí, que es sobrenatural, y Dios comienza y te dice: hey, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar eso que tú necesitas, y vamos a empezar a caminar juntos en eso. Y así fue como empezó el ser humano aquí en la tierra. Y también, si eso lo trasladamos, es como en nuestra vida diaria. No sé si a ustedes les pasa o les ha pasado que a veces uno, para empezar el día, cuando empezar a trabajar, cuando empezar su tarea como de hijo o de esposo o de novio, no tiene el empuje o la energía que uno necesita. No tiene como el ánimo para hacer bien las cosas, para arrancar. No es como que no me quiero levantar o no quiero empezar el día. Y a veces simplemente uno está cansado, pero a veces uno es como que está desanimado y no sabe cómo empezar el día y no sabe cómo arrancar y no sabe cómo llegar con su pareja o con su papá después de que las cosas no van muy bien, no sabes cómo empezar. Y entonces cuando Dios llega y te dice: yo te voy a ayudar a empezar tu día, yo te voy a empezar a ayudar a que comiences bien tu relación, a que restaures eso. Y es Dios quien te ayuda y te impulsa. Pero lo que uno necesita, o lo que necesitamos primero, es poder acercarnos al Señor, acercarnos a Dios y decir: ayúdame a empezar mi día. Ayúdame a empezar este proyecto. Ayúdame a poder empezar esta labor que tú me has dado en mi familia, cualquiera que sea la posición que tengas. Y es el Señor. Y es como empiezas tu día y le dices: eso que no encuentro, que no me hace falta Él, tú me lo puedes dar. Y en ti lo puedo encontrar. Y así fue como empezó con eso. Y desde el principio, después de que Dios crea al ser humano, especialmente a Adán, Dios se encargó de ponerlo, como dice, crear en un como el huerto del Edén, ¿no? Dice la Biblia que Dios hizo árboles y los plantó y puso metales y preciosos de tal manera que a él no le faltara nada, y lo puso en ese lugar. Y no solamente se encargó de ponerlo en un lugar correcto, sino darle una ayuda que sería ideal para él. Entonces, algo que sucede cuando uno comienza con el Señor y cuando uno llega a Cristo es que Dios sabe dónde ponerte. Dios se encarga de ponerte con las personas correctas en el momento que tú estás pasando en este momento. A Dios no es como que se le salen las manos y decir: ay, no sé en qué comunidad o en qué iglesia ponerte, no sé, pero déjame pensar. Es como de alguna manera Dios te va encaminando hacia las personas que necesitas en un momento específico de tu vida, y hay una cosa sobrenatural que Dios te pone y de repente dices: ¿cómo llegué a conocer a estas personas? ¿O cómo llegué a esta iglesia? ¿O cómo conocí a tal? Y de repente te das cuenta y dices: ah, es cierto, o sea, yo por mi propia cuenta no hubiera podido encontrar a estos, o no hubiera podido, pero Dios crea ese jardín, Dios crea esas personas que no son perfectas, pero que son ideales para lo que tú necesitas, son ideales para el momento de tu vida en el que estás, son las personas ideales. Y me encanta que la Biblia lo dice así, que Dios lo dice, no es como que Dios le dio una ayuda perfecta para él, no, le dio una ayuda que sería idónea, que sería especial, que sería ideal para él en su vida. Y Dios siempre se encarga de poner personas a nuestro alrededor que son ideales
para lo que estamos viviendo, para lo que necesitamos y para la situación en la que estamos viviendo en cada etapa de nuestras vidas. A lo mejor no siempre van a estar ahí y a lo mejor van a ser otras personas diferentes en diferentes tiempos, pero Dios dice, hey, yo te puse en ese lugar con estas personas para que lo que estás viviendo ahorita, esto es lo ideal. Y lo que uno puede hacer es agarrarse y aprovechar de esas personas y pasar tiempo con ellos y pedir consejo y acercarse y cotorrear y estar con ellos, porque Dios de alguna manera te dice eso, te forma, pero no nomás te forma y te dice a ver cómo le haces, sino Él te dice, sopla vida, te da lo que necesitas, te pone en el lugar correcto y te pone con las personas correctas. Y así es como Dios comienza su obra. Y para mí es como el inicio de la película donde conoces al personaje, sale de donde sale y de repente empiezas a ver dónde vive el personaje, a lo mejor sale en su bicicleta y suena rin rin mientras tiene una musiquita súper chida y te has dado cuenta quién es y empiezas a saludar cuando va ahí y llega a la tienda y saluda y ves a la chava que le gusta, ya la identificaste desde un principio y la vida del Señor así es, tú llegas a Cristo, te acercas y empiezas a ver a las personas a tu alrededor y tú te das cuenta cómo Dios va orquestando las cosas y cómo Dios te va acomodando. Les platico de manera personal. Hace un poquito más de 6 años yo estaba en mi ciudad. No voy a decir detalles porque luego me molestan, que digo que hace mucho calor, que está bien cool y eso. Entonces no voy a decir de dónde soy. Entonces yo estaba en mi ciudad, feliz, es una ciudad muy bonita, donde sí hace calor. El punto es que yo ya sabía de parte del Señor que era tiempo de cambiar de ciudad, especialmente de Guadalajara, era algo que yo ya tenía en el corazón, pero no sabía cómo hacerle. Nada más yo creo que conocía a una persona y en mi vida había hablado con esa persona. Solo mi mamá me dijo, búscala, es tu prima, pregúntele. Yo, mamá, nunca le he hablado, pero es tu prima. Era mi única referencia para venirme a vivir a Guadalajara. No tenía dinero en mi bolsa como para poder buscar trabajo y a ver qué pasaba durante el tiempo. No tenía nada, no conocía a nadie. Y para mí algo muy importante de venir acá era servir y involucrarme de alguna manera en iglesia aquí en Guadalajara y no sabía qué iglesia es. Literal, fui con mi pastor antes de venirme allá en Mochis y le dije, oiga, yo creo de parte de Dios que debo de ir a Guadalajara y seguir preparando, pero sirviendo. Y le dije, ¿usted conoce alguna iglesia allá? Y me dijo, no, la verdad es que no, pero pues vamos a orar y que Dios te guíe en todo eso. Y oramos. Y como no tenía ninguna respuesta, literal lo que hice es hacer una lista de las iglesias que conocía en Guadalajara. Me metí a Google, me metí a Instagram, me encontré algunas iglesias y la verdad es que me encontraba iglesias súper cool. Había unas iglesias que tenían muy poquito y se veían muy bien, pero pues no conocía y no tenía una referencia para decir, ah, eso va a ser mi iglesia. Entonces, literal lo que hice mi lista, vi los horarios, vi las direcciones y empecé a ir a algunas reuniones. Me recuerdo que vine especial a eso, me vine en el camión y dije, ok, en esta hora hay reunión en esta iglesia y en esta hora hay otra reunión. Y dije, no tengo idea qué voy a hacer, siento que va a ser muy diferente, pero tú ayúdame. Y literal fui a unas iglesias, fui como a 3 servicios diferentes en la mañana y les podría decir que todos me trataron súper bien, me recibieron y me saludaron. ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué haces aquí? Y, órale, pues con mucho gusto. Tuve como muy buena experiencia con los demás. Ya llegaba como a las reuniones de la tarde, me tocaba ir a las reuniones de la tarde y había una que tenía una reunión por la tarde. Como no tenía como noción de los tiempos, llegué y era súper temprano y solo estaban los pastores que eran Justin y Ángela. Y yo, creo que llegué un poco antes, pues tenía miedo del tráfico y la distancia, llegar tarde. Y los conocí y me acuerdo que saludé a Justin porque era como incómodo no saludarlo. Y Justin me dijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué haces aquí? No, pues estoy orando para ver si Dios me manda aquí, pero no sé a dónde todavía. Pues cuenta con nosotros, órale, chido, va. Y después me quedé a la reunión y recuerdo que al final de la reunión de alguna manera Dios me dijo, esta va a ser tu iglesia y tú los vas a ayudar a ellos. De alguna manera fue para mí eso. Esta es tu iglesia, aquí te vas a quedar. Y yo, ok, me gusta. Entonces, literal, arreglé mis cosas, me acomodé, fui a mi ciudad, hice mis maletas, me vine y le dije a Justin, ¿te acuerdas de mí? Y Justin, sí, pero no sabía que ibas a volver. Pues sé que nada más lo decías por decirlo.
no, sí, voy a quedar y déjame ayudarte. Y en ese tiempo Justin estaba cargando unas cajas y le dije, déjame cargar. Y Justin, no, yo la cargo, déjame ayudarte. Le dije, yo la cargo. Literal, al principio así era, no era como que, no, ¿cómo crees? No, déjame ayudarlo. Y todo eso fue para decirles que de alguna manera, ya después de 6 años, Dios se encargó de ponerme aquí, Dios se encargó de ponerme alrededor de la gente que yo por mi propia cuenta no hubiera podido. ¿Y qué es lo que uno hace cuando Dios comienza algo? Se aferra a eso y se aprovecha de eso y dice, esta es mi iglesia, esta es mi gente, esta es mi comunidad, aquí Dios me puso y voy a sacarle provecho a eso y voy a hacer de provecho para otros también, porque Dios comenzó esto y que Dios termine lo que Él comenzó. Y Él se encarga de ponernos en el lugar y con las personas correctas, en el tiempo correcto que cada uno es. También me encanta que desde un principio el Señor dijo, no es bueno que el ser humano, no es bueno que el hombre esté solo. Yo no creé esta vida, yo no lo creé para que él estuviera solo en ninguno de los sentidos. Y como le decía, no solamente tratando de pareja, que sí es importante, pero de personas a tu alrededor, de personas de parte de Dios que están ahí para ayudarte. Y así es como Dios comienza todo. Y si regresamos, como les decía, al timeline de la película, cuando la cosa empieza bien, de repente en las películas es muy común que en medio de la película la cosa se empieza a complicar y es cuando uno dice, algo no, siento que esa persona va a hacer algo, siento que algo va a estallar, cuando ya la música ya no empieza a ser alegre, sino que empieza a ser como tensa, ya uno ve venir algo, ¿no? Algo se va a descontrolar en esa película. Y a veces en las cuestiones de la vida, así sucede, empiezan a suceder cosas que a uno lo pueden desanimar a continuar avanzando. Hay cosas en nuestra vida que a uno lo desaniman y le empieza a perder el interés a lo mejor a su relación con Dios, a su relación con los demás. Me refiero a una relación sana, a involucrarse en la iglesia porque suceden cosas, pero Dios está detrás de todo eso diciendo, hey, la película no ha terminado, esto sigue. Y tú no tienes que lidiar con esto solo, no estás solo en todo esto. Y para mí fue así, porque seguí leyendo, como les decía, el libro de Génesis y suceden muchas cosas después de lo de Adán y Eva, pero después llegué a la parte de Abraham y Sara. Si ustedes recuerdan esa historia, les ha tocado escuchar antes. Dios le dijo a Abraham que él iba a ser el encargado de empezar su pueblo. Él iba a ser el por el que todo lo que era que conocemos hoy como iglesia, como el cristianismo, como el judaísmo, todo eso iba a empezar a través de él y su familia. Y Abraham dijo, pues ok, va, te voy a hacer caso y voy a hacer lo que me digas. Le dijo que saliera, cambiara de la ciudad y Abraham hizo caso y cambió de ciudad. La cosa es que iban pasando los años y él no veía que pudiera tuviera siquiera un hijo para empezar una descendencia y para empezar el pueblo que iba a ser incontable como las estrellas del cielo y como los granos de arena. Y, y Abraham decía, pues qué padre que Dios me eligió, pero yo no veo lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Yo no veo que la cosa cambie, yo no veo que la cosa mejore o que la cosa sea diferente. Y Abraham empezó a dudar un poco acerca de eso y para eso quiero que me acompañen a leer un pasaje en Génesis que es el capítulo 18, verso del 8 al 14. Ahí lo tienen en sus pantallas y si gustan acompañarme a leer, dice, perdón, antes de esto, contexto, como dicen los chavos, es Abraham estaba sentado debajo de un árbol y de repente cuando ve que vienen 3 hombres acercándose, los ve venir desde lejos y cuando ya están cerca, en esa costumbre se acostumbraba que, perdón, en ese tiempo se acostumbraba que cuando tenías algún invitado o alguien pasaba, tú lo recibías y lo atendías súper bien. Y entonces Abraham ve venir a esos 3 hombres y va corriendo a su casa y le dice a su esposa, ay, vamos a preparar la comida, vamos a encargarnos de recibirlos, escoge lo mejor que tengamos y vamos a invitarlos a que se queden con un tiempo con nosotros. El detalle es que en ese tiempo Abraham no sabía quién venía dentro de esos o a quién representaban esos hombres que estaban llegando a su casa. Entonces dice Génesis 18:8, cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Uno de los hombres dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro en la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos
En ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio de entre sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y el hombre de alguna manera dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresando dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Entonces entendemos la condición. Sara estaba siendo realista. Es como, claro que me encantaría tener un hijo, no te voy a decir que no, pero ya estoy muy vieja. No es común o no es seguro que yo ya pueda tener un hijo a estas alturas. Y yo creo que todos en nuestra vida o hemos tenido o tenemos un área de nuestra vida que necesitamos de parte del Señor, que necesitamos que Dios interceda, que Dios haga algo y que no lo hemos visto como Sara. Y que sí lo queremos, pero siendo realistas es, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo voy a quitar esto? ¿Cómo va a suceder esto para que yo pueda seguir avanzando? Y esto que me desanima o que me impide caminar como yo quisiera cambie. Y yo creo que todos o hemos pasado o vamos a pasar por una situación así que nos desanima y que no dejamos que esta película siga avanzando y corriendo con el ánimo que Dios quisiera. Y la respuesta de ese hombre de parte de Dios es, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y cuando yo leía esa pregunta, a mí mismo le decía, hay algo demasiado difícil para el Señor. Y yo mismo me decía, pues no, recuerda eso. Porque hay situaciones en la vida donde uno mismo se pregunta y dice, hay algo demasiado difícil, no puedo con esto, no veo cómo va a suceder, no veo cómo va a cambiar. Y la pregunta es, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? La verdad es que no. ¿Hay algo que sea demasiado complicado en nuestra vida que Dios no pueda hacer, cambiar, corregir, agregar? Y la respuesta es, no lo hay. Y así es como lo afirma en ese pasaje donde dice, voy a regresar en un año y Sara tendrá un hijo. Y el Señor se acerca con nosotros y nos dice, hay algo demasiado difícil en tu vida como para que no sigas avanzando, para que te desanimes, para que no tengas el impulso de parte del Señor. No lo hay. Y al cabo de un año, al cabo de unos meses, al cabo de unas semanas, vas a ver lo que te dije que te iba a dar. Vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. Y entonces, si podemos recordar esos en esos momentos de la película donde la cosa se empieza a poner tensa, hay algo demasiado difícil para el Señor. Para nosotros sí lo hay. Hay muchas cosas muy difíciles con las que solos no podemos lidiar y que no debemos siquiera intentar lidiar con solos, porque desde el principio el Señor dijo, no es bueno que nadie, no es bueno que el hombre, no es bueno que la mujer esté solo. Porque hay cosas que sí van a ser muy difíciles y tú mismo tienes que decir, eso sí es muy difícil para mí, no puedo con esto. El Señor puede, sí, Él sí puede. A su tiempo y a su manera, Dios se va a encargar de que esto funcione. Y es como, ¿no has visto a las personas que se molestan cuando contestan, hacen una pregunta y responden con otra pregunta? Es como, no me contestes con otra pregunta, te estoy haciendo una pregunta. Es como les ha tocado conocer a alguien así. El detalle es que para nosotros sí funciona. Como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Cómo voy a dejar este hábito? ¿Cómo voy a hacer que esto funcione? ¿Cómo voy a encontrar perdón? Y el Señor dice, tú mismo te puedes contestar con esta pregunta y dices, hay algo demasiado difícil para el Señor. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Y ahí es donde vale la pena contestar preguntas con otras preguntas. Tal vez nosotros no tenemos como las respuestas a muchas cosas, sobre todo cuando vamos a tener que dar un paso de fe, cuando tenemos que empezar algo nuevo en la etapa, cuando no sabemos cómo va a ser, cuando lleguemos a ese punto de nuestras vidas, es como no tenemos las respuestas y queremos respuestas y cómo lo hacemos y cómo es la mejor forma de llegar a eso, de lograr esto. Y no hay respuestas y a veces Dios no te da la respuesta, pero cuando dices con esa pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Tu respuesta es, no sé, pero el Señor sí sabe. No sé cómo le voy a hacer, pero el Señor sí sabe cómo le voy a hacer. No sé cómo esto va a funcionar, pero el Señor sí sabe cómo hacer funcionar esto. No sé cómo voy a conocer a alguien y empezar otra vez, pero el Señor sí sabe. Y todo es porque empezamos y dejamos que eso que inició el Señor
funcione. Y nos conectamos con Él y lo buscamos todos los días de alguna u otra manera en diferentes tiempos y nos conectamos con otras personas que nos animan a no simplemente luchar y avanzar y a tratar de hacer las cosas, sino avanzar en el Señor. Porque yo creo que es muy fácil en estos días encontrar como la motivación y las frases que uno necesita y los videos que uno necesita para que uno le eche ganas, que lo intente. Pero a veces esas palabras y esas frases y esos videos no son suficientes. A veces esas palabras motivantes, échale ganas, y yo, le echo ganas, pero no se resolvió. Y es como, wow, me encanta el video de este vato que se hizo rico, pero no es rico. Wow, me encanta lo que hace él, pero es diferente a mí. ¿Y qué pasa ahí? Es donde el Señor entra a nuestras vidas y Él es el que nos ayuda y nos impulsa y nos da las personas y nos da la sabiduría y nos da la creatividad y nos da la energía para lograr lo que Él quiere que nosotros nos logremos, para cuidar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Cada quien tiene su historia. Abraham y Sara tuvieron su historia. En el caso de su hijo, nosotros tenemos nuestra historia. Tú tienes tus proyectos, tú tienes tu trabajo, tú tienes tu familia y tu historia es diferente. Pero la respuesta a esa pregunta es la misma. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Y eso nos ayuda a que en la incertidumbre, aunque en las dudas, aunque en la debilidad, uno siga avanzando y uno diga, ok, si tú dijiste, nos vemos en un año, aquí voy a estar con mi bebé listo, aquí te espero, me traes pañales y leche porque cuestan mucho. Esa es la parte cuando tú ves como no puedes ver algo. Pero también no sé si les ha pasado que así como no puedes ver algo, hay algo muy grande y muy visible en tu vida que eso es lo que no te deja avanzar. No sé si te ha pasado como yo, que a veces pasas por situaciones, sobre todo cosas difíciles o fracasos, que recuerdas y que son muy grandes para ti. Es como, eso está mal, lo que hice está mal, fracasé en esto y no me ha ido bien en esto. ¿Cómo voy a seguir avanzando en esto? ¿Cómo yo voy a merecer o cómo yo voy a llegar a ese punto en nuestra vida? A veces los fracasos o los errores o las cosas que están malos, salieron malos como no esperábamos, son muy grandes y son muy visibles y se convierten también en un obstáculo para que esta vida, para que tu vida siga avanzando. A veces cuando ves todo lo difícil que pasas o ves esa situación que aún duele y que lastima mucho, te cuesta y te tumba el ánimo para seguir avanzando porque dices, ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo voy a dar el siguiente paso si ya me fue mal en eso? ¿Cómo voy a dar el siguiente paso si ya me equivoqué y hice mal una vez? Y hay un pasaje que me encanta para eso, que es Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Y me encanta que usa la palabra aférrate. No dice inténtalo, dice aférrate a lo que crees. Aferrémonos a lo que crees. Y para mí aferrarte es como cuando un niño se te agarra en la pierna y quiere que camines y él no se suelta y es como, no, no me voy a bajar, así es que camina. Y para mí eso es aferrarte a tu fe, no es como intentarlo, es aférrate a lo que creemos. Versículo 15 dice, nuestro sumo sacerdote, me encanta eso, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y me encanta esta parte, es como cuando las cosas no van bien, cuando te equivocaste, cuando la regaste y cuando fracasaste en algo, el Señor te dice, hey, aférrate a eso que crees. Aférrate a mí, aférrate a tu fe y vamos a hacer que esto funcione. Y cuando dices, oye, Señor, pero ¿no ves lo que acabo de hacer? ¿No ves lo que acabo de decir? ¿No ves el daño que acabo de provocar? Y dice, hey, entiendo tus debilidades. Entiendo lo que afrentas. Entiendo que eres débil en ciertas cosas. Entiendo que algunas cosas no sabes cómo hacerlo. Entiendo que hay cosas que tú no sabes cómo lidiar con ellos. Y el Señor te dice, te entiendo. Y hay personas o por muchos años que cuando uno enfrenta ciertas debilidades o ciertas situaciones,
culpa a la gente y le dice, ¿cómo a estas alturas ya deberías? ¿O cómo hiciste esto? ¿Y cómo pudiste? ¿Y cómo te atreves? Y el Señor te dice, te entiendo. Entiendo por lo que estás pasando. Y el Señor, tú puedes darte cuenta que no es alguien lejano, sino que dice, yo estuve en ese lugar. Yo estuve en una situación y estuve a punto de hacer eso. Estuve a punto de caer en lo mismo que tú tuviste. Lo vi delante de mis ojos y yo no lo hice, pero te voy a ayudar a no hacerlo como yo no lo hice. Y te entiendo y te acepto y entiendo cómo eres. Y no espero a alguien perfecto de parte de ti. Entiendo a alguien que conmigo está pleno y está perfecto, porque ese es nuestro complemento. La siguiente parte de ese versículo, de ese pasaje dice, así es que acerquémonos con toda confianza. Cuando uno fracasa, cuando uno se equivoca, cuando uno hace algo mal, yo creo que es una tendencia muy fuerte a que apartarse. Cuando uno, a lo mejor ni siquiera es uno el que falla, cuando alguien, tú ves fallar a alguien en tu trabajo, en tu familia o en la iglesia o en el cristianismo o en general, es una tendencia muy fuerte, es apartarte, es decir, yo creo que ya es tiempo de eso. O creo que lo cometí demasiado, lo que hice es demasiado y debo de apartarme, ya no tengo la energía, o lo que hizo él ya es demasiado, así es que ya no voy a estar con esa persona en mi familia, o ya no voy a ir a esa iglesia, o ya no creo en las iglesias. Y el Señor dice, hey, cuando te sientes así, no te alejes, acércate. El ser humano dice, no, hasta aquí, ya me voy, o ya no creo, o ya no siento. Y el Señor te dice lo contrario, acércate con confianza. Sientes que te equivocaste, sientes que es muy grande lo que hiciste, acércate con confianza. No tengas vergüenza y no tengas miedo conmigo. Y el Señor así es. Y si les platico algo muy personal, en algún momento hice algo o pasó algo en mi vida donde yo sí dije, yo creo que ya lo que hice es demasiado. A veces uno simplemente hace cosas y tiene la oportunidad como de bueno, la regué y ya voy a corregir el camino y no pasa nada y uno vuelve a seguir. Pero ¿qué pasa cuando haces algo y tienes que lidiar con la consecuencia? Y ahí está la consecuencia. Es evidente para ti y para los demás la consecuencia de lo que hiciste mal o de lo que tú fallaste. Y yo me encontraba en una situación, me dije, sé que hice mal y la consecuencia ahí está. Y no tengo que esperar a que alguien me diga que estoy mal para aceptarlo. Yo sé lo que es. Y creí en ese momento que era necesario hablar en ese tiempo con quien eran mis jefes, pero también mis pastores y mis amigos, que eran Justin y Ángela. Y de una manera, yo ya así como diciendo, pues yo creo que ya llegué con ellos a decirles, ustedes son mis pastores, ustedes son mis amigos, pero también ustedes son mis jefes. Y sé que por ciertas cosas que hice y por las consecuencias que ahí están, a lo mejor para mí es como el tiempo de parar, buscar la manera de detenerme en esto de servir a la iglesia y trabajar a la iglesia. A lo mejor, no sé, tengo que tomarme un espacio. Y no los dejé que hablaran y ya cuando paré, ellos me dijeron, no creemos que Dios sea así. No creemos que sea el tiempo para que tú pares. Nosotros no somos tus jueces, Dios es tu juez. Nosotros hemos visto la gracia de Dios y tenemos gracia para contigo. No te culpamos ni te sentimos mal, al contrario, cuentas con nosotros para esto que estás pasando y por lo que está por vivir, para seguir avanzando en esta vida que es Dios y en servir a los demás. Y cuando me dijeron eso, yo dije, bro, si hubiera ido a otra iglesia, ya no estuviera ahí. Y no quiero hablar mal de alguien más, pero yo sé y he estado en diferentes lugares y sé que eso no es la naturaleza de las personas. Pero cuando alguien sabe que uno puede acercarse con confianza al trono de la gracia, uno puede dar gracia a los demás. Y cuando alguien viene contigo a decirte que se equivocó y que está arrepentido, uno no lo culpa, no lo juzga y se aparta, sino le dice, acércate y vamos a caminar juntos en esto. Y ya no hay culpa, y ya no hay vergüenza, y ya no hay temor por lo que hemos hecho o por lo que salió mal. Lo que hay es confianza para venir delante del Señor, para venir con los demás, abrazarlos y seguir avanzando en esta película que se llama La vida en Cristo. Y eso para mí fue algo muy, muy especial. Y ya
Ya hablamos acerca de cómo comienza esto, de cómo avanzar cuando la cosa se está poniendo complicada, de cuando la cosa ya no va muy bien y la película se pone tensa, pero cuando Dios se encarga de que esta película avance y la cosa mejore un poco y ya todo se va bien y tiene un futuro por delante y mucha vida por delante, uno se pregunta, ¿y qué sigue? ¿Y cómo vamos a hacer? Y la verdad es que no sé. Y no sé cómo va a pasar y no sé si va, qué retos va a haber el día de mañana y si todo va a estar bien y si mis finanzas y si mi futura esposa me va a tratar bien. No sé nada de eso, pero sé que Dios está conmigo. Y hay un pasaje muy especial en Filipenses 1:6 que dice, y estoy seguro de que Dios, con esto ya terminamos, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cómo termina la película? No tengo idea, pero sé que si Dios empezó esto, Él se va a encargar de terminarla y que termine bien. No es como que el Señor nos va a abandonar a medio del camino y nos va a decir, ya te ayudé mucho, sino que cada día de nuestras vidas, Él va a tener misericordia para con nosotros y nos va a ayudar a seguir avanzando en el día a día, en los retos de la vida, en las cosas fáciles, pero también en las complicadas. Cuando hacemos todo bien, pero también cuando nos equivocamos, Dios se va a encargar de estar ahí para ayudarnos, de tener gracia, de tener misericordia, de tener paz, de tener gozo y cualquier cosa que necesitamos y que solo podemos encontrar en Él. Y Dios se va a encargar de lo que Él comenzó en ti y en mí, terminarlo. Dios no nos va a dejar a medias. Y no hay error, no hay fracaso y no hay situación en la vida que pueda detener lo que Dios empezó si nosotros no lo dejamos. ¿Cuál es el punto de esto? Acerquémonos a Dios con confianza todos los días de nuestra vida. Acerquémonos sin vergüenza con Él y sin temor todos los días de nuestra vida. Y cuando la cosa se ponga complicada, podemos decirle, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Tú mismo vas a ver, no lo hay. Entonces vale la pena vivir y seguir con esta película que se llama La vida en Cristo y la vida en comunidad. ¿Va? Y si gustan ponerse de pie, vamos para orar juntos y terminar este tiempo. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Porque tú tienes gracia, Señor, para con nosotros, Señor. Porque tú tienes misericordia, Señor, para nosotros. Y cualquier cosa que necesitamos que no podamos encontrar por nuestra propia cuenta, Señor, tú lo tienes, Señor. Tú estás ahí, Señor, para extender tus manos, Señor. Y no importa cuál sea nuestra condición, Señor, lo que hayamos hecho, lo que otros hayan hecho por nosotros o hacia nosotros, Señor, tú tienes amor, Señor. Tú tienes gracia, Señor. Y tú nos invitas a que nos acerquemos, Señor, con confianza, Señor. Sin temor, sin vergüenza, Señor. Sin un peso, sino ligeros y confiados de que tú estás ahí para ayudarnos, de que tú estás ahí para acompañarnos cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien, Señor. Y ayúdanos a recordar en las complicaciones de la vida, Señor. No hay nada difícil para ti, Señor. Para nosotros sí hay muchas cosas difíciles, pero para ti no hay nada difícil. No hay nada en que tú no puedas ayudarnos. No hay nada que tú no puedas restaurar. No hay nada que tú no puedas corregir. No hay nada que tú no puedas sanar. Y eso es lo que queremos ver cada día de nuestra vida, Señor. En nombre de Jesús.